pastora Vladi nos dio una pequeña introducción hablando de Dios como en su creación, el séptimo día, dice que descansó. Nos recordaba él, no porque lo necesitara Dios, pero porque no necesitamos nosotros. No necesitamos recordar. Tim Keller ha dicho, no vamos a entender lo que piensa Dios de nuestro trabajo hasta que entendamos lo que piensa del descanso, interesantemente. Comenzamos con ese ritmo de Dios, de trabajo y descanso para su creación, recordándonos que origina en Dios, aunque otra vez Él no lo necesitara, pero nosotros sí. Día y tarde de cada día, lo dice en ese capítulo de Génesis, excepto el último día, nos apuntaba Vladi muy interesantemente. Así que hoy, en las próximas semanas, más sobre ese ritmo y sobre ese día y sobre lo que significa el descanso separado, un día separado para santificarlo, como leíamos el día de hoy, un ritmo que también, como veremos hoy, es afirmado mientras que el pueblo de Dios se encuentra en el desierto. El descanso, el día de descanso, inclusive como uno de los 10 mandamientos principales de cómo Dios se relaciona con la humanidad, interesantemente. Un día que después Cristo clarificaría en cuanto a su propósito, y un día como también desde la semana pasada también Vladi nos compartía, un día que apunta a la consumación de todos los tiempos. Pero hoy entonces, mis hermanos, un tiempo juntos para hablar de dos tipos de descanso que revelan de nuestra necesidad y de la provisión de Dios en el Evangelio. Dos tipos de descanso un tanto diferentes, aunque es difícil saber dónde comienza uno y dónde termina el otro. Es difícil separarlos completamente, y ambos tienen implicaciones prácticas para nosotros el día de hoy para recordar. El primero, el descanso físico, y eso es mucho más fácil para nosotros entender. El ritmo de la creación es claro, ¿no es cierto? Día, noche, actividad, inactividad, días, estaciones del año, ciclos, produce crecimiento. Interesante que este crecimiento muchas veces no se ve, es a largo plazo, no es de la noche a la mañana, por supuesto, pero vemos este descanso en la creación, ya como parte de cómo Dios creó el cielo y la tierra. Pero también un ritmo para la humanidad, labor, trabajo, pero que también dan tiempo de descanso, de comunión con Dios, en la creación de Dios. Vemos como Adán y Eva, dice que el Señor se paseaba con ellos y había este tiempo de tener comunión con Dios. Este ritmo para la humanidad es como un péndulo que incluye, ¿no?, el labor, descanso, labor, descanso, labor, descanso, para dar fruto, para dar más crecimiento inclusive, días, semanas, meses, temporadas. Vemos este descanso físico. Pero también vemos el efecto de la caída en la creación y sufre una distorsión, no solamente el trabajo, pero también el descanso. El trabajo se ve como una maldición. Era para su gloria, era para nuestra satisfacción. Interesante que todavía necesitamos sentirnos productivos, ¿no es cierto? Y tenemos que, nuestra vida necesita esa parte también importante de ella. Pero con esta distorsión del trabajo y el descanso, llega a convertirse más bien en una identidad para nosotros, nuestra justicia, nuestro valor, nuestro propósito en la vida. O por otro lado, y al otro extremo, sin valor y propósito alguno. Seres humanos, no a seres humanos, si esa es alguna palabra. Pero es interesante como uno de los 10 mandamientos, Dios los da como parte de la solución a este problema. Ahí al lado de no matarás, ahí al lado de tantos otros de esos 10 mandamientos que conocemos, está y como para apuntar algo que es importante para nosotros reconocer. Vemos el ejemplo perfecto de Jesús. Ejemplo, como decía Xavi, ejemplo, balance perfecto de gracia, de verdad. Lo vemos comenzar sus días en comunión con el Padre, lo vemos apartarse a orar,
Lo vemos hacer del descanso una prioridad, aún en medio de la tormenta, durmiendo, descansando. Cuando hay una actividad, hay avivamiento, hay mucho ministerio por hacer, Él se aparta, lo hace una prioridad. Modela estos ritmos para sus discípulos. Es algo que veremos el día de hoy también en la conclusión de este tiempo juntos. Pero es interesante cómo comienza su ministerio desde el descanso, interesantemente. Cuando el bautismo, viene esa paloma que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, en quien me complazco. No había hecho Jesús todavía nada, y ya estaba el agrado del Padre ahí. Es ese ejemplo perfecto del balance de trabajo y del descanso, desde comenzar desde una postura de descanso. Importante para nosotros entonces también tener ese descanso diario. El descanso también semanal, mensual, anual. Y hay personas que lo ven como algo no necesario, como algo que, no sé, no cuesta de alguna manera. Y la verdad es que sí, nos cuesta a todos, de alguna de otra manera creo, porque ¿no será que refleja mucho de las luchas de nuestro propio corazón? A final de cuentas. Es interesante que si vemos en este pasaje, dice de Dios probar a su pueblo a través de esto que estaba hablando del descanso. ¿No reflejará también entonces para nosotros estas luchas del corazón? ¿No reflejarán nuestros propios intentos a nuestra manera de justificarnos, de justificar de alguna manera nuestra existencia, nuestra competencia ante los demás, nuestro valor, nuestro sentido de propósito en nuestro paso por este mundo, justificar nuestra opinión ante los demás? ¿Por qué será que nos cuesta tanto? ¿No deberíamos ser expertos en la materia a estas alturas del juego? Pensaba yo. ¿Qué tanto habrá una conexión con el estrés y la ansiedad tan prevalentes en nuestra sociedad contemporánea? Sin duda hay estudios al respecto. Pero ¿qué tanta de depresión, descanso emocional, burnout vendrá de esta realidad? Vamos, venimos, subimos, bajamos, pero ¿realmente descansamos? ¿Realmente nos sentimos renovados al final de cuentas? ¿O refleja una lucha del corazón otra vez? No tanto problemas de cómo nos organizamos, aunque claro, algunos tenemos más problemas que otros en ese sentido. No problemas de scheduling, ¿no? de que poner demasiado cosas en la agenda, pero de control, de no querer soltar precisamente ese control a Dios, de creer que sabemos más que Él, que creer que lo que nos ha dado no es suficientemente bueno, de creer que nosotros sabemos más, sabemos mejor, de querer ser independientes, autosuficientes. El problema, como decíamos hace rato, es que no fuimos creados así, y algo siempre ocupará ese lugar, nuestra adoración, y si no es Dios, terminará atándonos. ¿No será por eso que muchas veces no podemos dormir? Implica reconocer que no estamos en control de nuestra propia vida. Implica reconocer que tenemos que rendir nuestra vida al final del día a una fuerza mayor que nuestras intenciones, que nuestros sueños, que nuestros anhelos profundos. Y por eso nos resistimos al descanso, al silencio. Preferimos agarrar el móvil, ir a las redes sociales. Interesante. ¿Cuánto puede en un momento dado reflejar de nuestra realidad el descanso? Pasaje de hoy, Éxodo capítulo 15, desde el 16. Si vemos el capítulo anterior, vemos el cántico de Moisés y María, muy conocido. Celebraba la provisión de Dios en la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel. Pero luego, si seguimos el pasaje, vemos que murmuran contra Moisés. Luego entonces, si vamos a los primeros versículos de este capítulo 16, vemos al pueblo de Dios salir al desierto de Sin, y una vez más murmura contra Moisés y Aarón. Dice versículo 2 y versículo 3, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas
de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a ese desierto, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Versículo 7, también, como ya leímos, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Moisés les hace claro esta realidad. No lo estáis haciendo en contra mía o en contra de Aarón, pero lo estáis haciendo en contra de Dios mismo. Versículo 8, dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Dice él mismo, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino son contra Jehová. Versículo 11 y 12, ya lo leímos: y habló Jehová a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová de los ejércitos. Vemos entonces instrucciones de cómo habrían de ver la provisión de Dios a través de las codornices, el maná. Versículo 19, versículo 20, como ya también leímos, dice: y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron a ello para otro día, y crió gusanos y hirió. Y se enojó contra ellos Moisés. Otra vez, no entienden, no obedecen a Dios. Viene el sexto día y les dice que recojan una doble porción. Y si nos vamos hasta el versículo 25, y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. Versículo 27 al 29, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Versículo 30, como leíamos, así el pueblo reposó finalmente el séptimo día. Pero otra vez, varias veces, ¿verdad? No es claro si el pueblo de Dios en este punto se encontraba ya observando el día de reposo, como después iba a ser mandado, pero sí ya vemos la importancia de este ritmo, que de trabajar por 6 días y el séptimo día descansar. Ya empezaba a ser un principio importante, principio espiritual, que después encontraríamos en Éxodo capítulo 28 al 10, que sin duda lo veremos en las próximas semanas, cuando dice: recordad del día de reposo per santificarlo. 6 días trabajarás y farás todo el teu treball, pero el día 7 es un día de reposo dedicado a Yahvé. La realidad de un problema. Interesante que como parte de la solución a este problema es el descanso. El descanso físico, pero hay un descanso espiritual, y es el descanso de Dios. Las instrucciones de trabajar 6 días y luego descansar empezaban a moldear en el pueblo de Dios la vida espiritual que Dios esperaba para ellos. Un ritmo que implicaba confiar en la provisión de Dios, que es Dios quien es el verdadero proveedor. Él es quien produce crecimiento. Y el descanso y el sábado era una expresión de gratitud por su fidelidad, por su provisión, y para recordarse ellos mismos de esta realidad. Habría que planear su semana, por supuesto, pero el maná era una provisión milagrosa. No podían controlar su venida, ni siquiera su condición. Versículo 4, Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Dios dice que iba a utilizar este ritmo para probarlos, o quizá para mostrar la realidad de su corazón. ¿Qué dice entonces también el descanso de nuestro corazón, como decíamos hace rato, y de nuestra confianza en Dios y en su provisión diaria? Habla de recoger las codornices, el maná, pero solo lo necesario para ese día. Interesantemente apuntaba a una gozosa dependencia
para cada día, y particularmente el día 7, que era el día de reposo. La semana pasada, Vladi nos recordaba, como ya también mencionaba, que el séptimo día, cuando se habla de cómo Dios creó el cielo y la tierra, dice que el séptimo día no habla de una mañana y una tarde, como para indicar este comienzo de ciclo y un fin de ciclo, porque decía, apuntaba a la provisión de Dios en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, y en ese descanso eterno que Él da especialmente a través de su obra. Juan 6:33 dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Gracias a Dios por su provisión en la persona, en la obra de Jesús. Pero seguimos aquí, ¿verdad? Mientras tanto, todavía en la realidad de un mundo difícil, complicado, muchas veces para nosotros en la semana, Él está restaurando todas las cosas, buenas noticias para nosotros. Él ha prometido completar su obra. Estamos seguros en esa realidad, en esa verdad. Él nos llevará al final de casa, al final del día, a casa, sanos y salvos. Pero vivimos en esa tensión todavía, ¿no es cierto? De un sí, pero todavía no. De un reino que es, pero que todavía no está o está por consumarse en su totalidad. Es interesante, me recordaba también un pasaje que vimos la semana pasada, Hebreos capítulo 4, lo usamos para nuestro llamado a la confesión, y habla de esta misma lucha que estamos considerando el día de hoy. Hebreos 4 dice, temem doncs, no fos que restant una promesa de entrar en el seu repòs, algú de vosaltres sembli no haberlo conseguido. Hebreos capítulo 4, versículo 1. Habla de la provisión de Dios para sus hijos, pero también de la realidad de que pudiendo disfrutar de las bendiciones, de las riquezas de su gracia, esas preciosas, grandísimas promesas de estar en Él, de las cuales también habla Pablo, dice el versículo interesante, muchas veces parecieran no haberlas alcanzado, parecieran. Porque quizá funcionalmente podemos muchas veces vivir como si Dios no existiera, ateos funcionalmente, como si no fuera verdad, como si la provisión de Dios no fuera nuestra, como si tuviéramos que valernos por nosotros mismos en este mundo, cuando en realidad tenemos todos los recursos del reino a nuestro favor, una cuenta con un saldo ilimitado de recursos espirituales para nosotros, ganados por Cristo en la cruz del Calvario, pero lo olvidamos todos los días, y pareciera que muchas veces no lo hemos alcanzado. No vivimos en línea con el Evangelio, como también diría Pablo a Pedro en otro momento, cuando éste precisamente había olvidado esta realidad y estaba actuando como huérfano, buscando la aprobación de los demás, cuando ya contaba con la más importante, la de Dios. Por eso interesantemente Pablo, al describir esta realidad, cuando lo hace en su carta a los Gálatas, hace una comparación un tanto interesante para explicarla. Dice otra vez que actuamos como hijos o como esclavos. Y es interesante esta comparación. No dice entre hijos y no hijos, o no dice entre esclavos y libres, como lo esperaríamos, pero la comparación es entre hijos y esclavos. No será precisamente que es que cuando no actuamos como hijos, nos dejamos esclavizar por otras cosas. Que los hijos de Dios son libres, pero cuando no actúan como hijos, las cosas terminan esclavizándonos. ¿Cómo qué? Nuestra reputación, la opinión de otros, nuestra propia justicia y tantas otras maneras y cosas no necesariamente malas, pero que pueden llegar a tomar un lugar demasiado importante en nuestra vida. Se convierten en dioses a los cuales les rendimos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra devoción. También de ese mismo pasaje de Hebreos capítulo 4, versículo 10, porque el que ya ha entrado en el reposo de Él, también ha reposado de las seves obras como Dios de las seves. El sábado era un recordatorio para el pueblo de Dios. Era una celebración de la liberación de la esclavitud y era una declaración de libertad. Apuntaba a ese descanso más profundo de Cristo
que había ganado Él por nosotros. Jesús dijo que Él era el Señor del sábado, del descanso. Lo vamos a ver sin duda más adelante. El descanso de Dios nos permite vivir libres, de tratar de encontrar en este mundo la satisfacción, significado, seguridad que solo Él puede darnos, que solamente podemos encontrar en el descanso de nuestro deseo de ganarnos su atención, la salvación, su perdón, su favor, su amor. Porque descansamos en Él, podemos soltar las cosas que creíamos nos darían control aparte de Él. Podemos dejar a un lado nuestra justicia, podemos dejar de aparentar, podemos dejar de buscar impresionar. Descansamos porque somos profundamente amados. Nuestra identidad es la de un hijo, seguros en Él, en el amor del Padre. Descansamos porque somos completamente perdonados. No hará nada hará que Él nos ame menos. Descansamos porque somos aceptados. No necesitamos la aprobación, el reconocimiento de nadie. Ese es el descanso de Dios. Es un regalo suyo para sus hijos. Alguien ha dicho, el tiempo no es algo que se redime, el tiempo no se pierde o se gasta, pero en realidad el tiempo se santifica, se honra como un regalo de Dios. Nuestra sociedad contemporánea reconoce nuestra necesidad de descanso y trata de ofrecer los recursos que nos puedan ayudar. Muchos de ellos, bueno, sin duda, lo hacen. Pero quizá no son lo suficientemente profundos para darnos el descanso que buscamos. Dios hace una obra más bien de adentro hacia afuera, dándonos otro tipo de descanso, aparte del físico, emocional, necesario sin duda, pero uno que es espiritual, que viene, como decíamos, de una justicia externa a la nuestra, de una identidad recibida y segura, y no una que buscamos encontrar o construir por nuestros propios recursos, y de una posición objetiva legal de hijos adoptados. Además, nos da su Espíritu, quien obra en nosotros, produciendo cambios profundos en nuestros afectos, valores, motivaciones, y no solo en nuestro comportamiento externo. Para terminar, en Marcos capítulo 6, versículo 31, Jesús dice a sus discípulos: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. I els digué: veniu vosaltres en privat a un lloc desert i descanseu una mica, perquè eren molts els que anaven i venien i ni tenien oportunitat de menjar. Necesitamos en este verano apartarnos para físicamente descansar. Es parte de ese ritmo natural de la creación de Dios. Importante. Yo necesito recordar, sin embargo, el propósito de esto no solo es desconectarse de ese vaivén de cargar baterías, energía emocional, de comer algo, tomar un respiro al aire libre. La invitación es del Señor a estar con Él, a tener un tiempo intencional para dejar los quehaceres y preocupaciones diarias como Marta y más bien descansar a sus pies como María. Dijo Jesús otra vez: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Interesantemente, también dice Mateo 11, vengan a mí. No solamente vengan a un lugar, apártense, pero vengan a mí. Dice: todos los que están cargados y cansados, y yo los haré descansar. Veniu a mí tots els que esteu cansats y afligits, y yo os faré descansar. Es reconocer que no solo nos entiende, pues Jesús mismo experimentó también pruebas y tentaciones como nosotros, pero que Él es la solución para nuestros problemas y preocupaciones. Que su palabra, su espíritu, sus promesas son sí en Él, como dice 2 Corintios. Que en Él estamos completos, como dice Colosenses. Y que como el salmista lleguemos a tener la convicción de que con Él nada nos faltará. Salmo 23.
Las buenas noticias para ti y para mí son que podemos venir a Él porque Él ha venido primero a nosotros. Y que cuando nos apartamos para venir no solo con Él, pero también para venir a Él, experimentaremos una vez más no solo la comunión con el Padre, pero su provisión para nuestra alma cansada. El sábado, el descanso, no es solamente desconectarse del mundo e irse a un lugar desierto para poder conectar, disfrutar de nuestra relación con Dios, pero es vivir en la provisión de Dios, vivir en Él, en gozosa dependencia y en las implicaciones prácticas del Evangelio, de la provisión de Dios.